El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Nacional Electoral que no se confunda con la propaganda con la información. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador otra vez se le va con todo al gato de los prianistas, a Lorenzo Córdoba y al INE. En su conferencia de prensa a la mañanera sostuvo que no vamos a hacer ningún acto de propaganda, pero sí vamos a estar informando al pueblo. Apunta no confundirse con propaganda con información. Y bueno, amigos, esto lo dijo hace unas horas, pues los prianistas, como ustedes saben, andan muy desesperados con cancelar las mañaneras, pues ya tumbaron un spot del partido Morena, y es por eso que quieren acabar, para que el pueblo no se entere de lo que está pasando realmente en nuestro país. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Y si me permite, otro tema que ha acontecido mucho en la agenda nacional y a su vez a raíz de las declaraciones tanto suyas como por parte del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se tiene muy discutido que con base en las leyes actuales que rigen al país, se ha hablado de clausurar o de censurar esta conferencia matutina. El titular del INE compartió un video el día de ayer en sus redes sociales en atención a los comentarios que usted empleó. Entonces, aprovechando la presencia del consejero jurídico Julio Scherer, me gustaría exponer el artículo 41 de la Constitución Política de México, ¿no?, que no puede estar nada por encima de la Constitución. Este artículo 41, en el apartado C, es muy puntual en atención a la difusión de los medios de comunicación de la propaganda gubernamental. Ahí mismo se aduce que la única excepción que se tendrá para esta propaganda gubernamental es la información relativa a la salud, a la educación o, en su defecto, en la protección civil en casos de emergencia. Queda claro, señor presidente, que el mundo no ha vivido un caso de emergencia semejante como es la pandemia de COVID-19, que tiene lacerado toda la sociedad. En consecuencia, el cuestionamiento que yo empleo aquí, y aprovechando la presencia del consejero, es si el presidente del INE no tiene conocimiento de este artículo de la Constitución que rige lo que son las elecciones, ¿habría posibilidad de solicitar su renuncia o destituirlo conforme y en estricto apego a derecho? ¿Y cuál sería su opinión de esto, presidente? Bueno, aparte de lo que nos puede decir Julio sobre los principios constitucionales y las leyes, yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nunca lo hemos hecho. Sería ir en contra de nuestros principios. Contra eso luchamos durante mucho tiempo. Eso que no vio el director del INE, porque se hacía de la vista gorda, que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno. ¿Qué no se dio cuenta el director del INE que en el anterior gobierno federal nombraron delegados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México, que nombraron secretarios, que el que estaba de secretario de Salud fue de delegado del PRI a Ecatepec? Existe el testimonio, me daba hasta pena que alguien que había
actuado, se había desempeñado como rector de la UNAM, terminara de matraquero del PRI. Eso nosotros no lo podríamos hacer por ningún motivo. Sería traicionarnos a nosotros mismos si siempre estuvimos en contra de eso. O usar el dinero del presupuesto, o comprar votos, o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza de la gente. No, no somos iguales. Entonces todo eso tiene que ver con la propaganda. Nosotros lo que hacemos aquí es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Por eso digo, pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras, porque antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de información, con honrosas excepciones. Nada más daban a conocer los que les convenía. Entonces, las cosas han cambiado. Entonces, no vamos nosotros a hacer ningún acto de propaganda, nada absolutamente. Pero sí vamos a estar informándole al pueblo de todo. Y desde luego, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver con el bienestar en general, que es a lo que nos dedicamos y nos ocupamos. En atención, a su vez, a lo que usted compartió hoy en la mañana de las privatizaciones, en este caso de los centros penitenciarios federales, ocurre una privatización de la basura en el municipio de Benito Juárez, en particular lo que se conoce turísticamente como Cancún, por parte de la alcaldesa Mara Lezama. Esto aunado también al mal manejo que se ha dado en Villahermosa por administraciones pasadas por parte del alcalde en su momento, que fue Gerardo Gaudiano, por un desvío de recursos de 50 millones de pesos, justamente de la mano de las inundaciones que han venido sufriendo el Estado, o en particular los diversos municipios, en este caso el municipio de Centro. Entonces, señor presidente, aprovechando esta coyuntura, quisiera ver si es posible que estas denuncias pudieran llegar a la función pública para poder sancionarlas y que se actúe conforme a la ley. Muchas gracias, presidente. Sí, presenten la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para ver lo que nos corresponde, porque también esto puede caer en la esfera de las autoridades locales. No olvidemos que los estados y los municipios son libres, son soberanos, pero que se presente la denuncia a la Secretaría de la Función Pública y nosotros vemos. Y además, ya con esto que se está expresando, yo creo que las autoridades, tanto en Tabasco como en Quintana Roo, van a actuar. Muy bien, terminamos con Hans de la lista. Sí, gracias, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Exponerle, presidente, hace unos días, como usted bien sabe, estalló la huelga en Interjet, esta aerolínea que ya traía problemas y al parecer pues, la pandemia, como a muchas aerolíneas, le vino todavía a dar peor. Pero esto también se enmarca en el siguiente, pues en el tema de las aerolíneas nacionales. Mexicana de Aviación, como sucedió en el gobierno de Calderón, todo este problema que ya se venía arrastrando y por supuesto que estos gobiernos identificados con la privatización, con el saqueo, etcétera, pues vino todavía peor. Ya aquí le he expuesto lo de Mexicana de Aviación, usted también en el gobierno federal se ha expresado al respecto, pero todo esto va en detrimento de tener una debilitada aviación nacional. Y esto es preocupante porque evidentemente
pues se va perdiendo este alcance de aerolíneas nacionales y pues el cubrir las rutas tendrían que ser cubiertas en este caso pues por aerolíneas extranjeras. Presidente, en este contexto y perder la conectividad en el país, por supuesto, en este contexto de lo delicado que se encuentra la propia economía y que le pega tan fuerte a la aviación, a las aerolíneas nacionales, ¿qué pudiera responder al tema? Ya que se trata de un tema muy importante para el país, ya a nivel nacional, repito, tema de Interjet, tema de Mexicana de Aviación, y así pues se tienen muy pocas opciones y lo peor, los trabajadores, los clientes pierden oportunidad. Ahora, por ejemplo, a muchos de Interjet pues se les debe pues el viaje o devolución de dinero, se les deben quincenas a los trabajadores, etcétera. Quisiera yo preguntarle al respecto si hay un plan del gobierno al respecto. Bueno, lo que está sucediendo en efecto tiene que ver con la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas. En el caso de Interjet ya venía arrastrando deudas, incluso al fisco, al SAT, y nosotros hemos estado pues buscando que se llegue a un acuerdo, a un arreglo. Sin embargo, ha habido mala administración. Ojalá y los dueños decidan rescatar la empresa o buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas. Eso era lo que se hacía anteriormente y se abusó muchísimo. Ahora, con lo de Altos Hornos, hubieron propuestas en ese sentido, de que nosotros interviniéramos para rescatar Altos Hornos, porque en efecto son muchos empleos. Pero si nos dedicamos a eso, pues entonces fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública o nos endeudamos. Es el método, el mecanismo de FOBAPROA. Convertimos las deudas privadas en deuda pública. Porque, ¿qué es un rescate? Es que se use dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, para sacar adelante una empresa, pero tenemos todos que pagar y tenemos que optar. ¿Destinamos el dinero para eso o lo destinamos para garantizar la educación, la salud, el desarrollo del pueblo, del país? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Hay afortunadamente empresas de aviación que están operando bien. Tengo información que no tiene problemas económicos, financieros, una empresa que es bastante accesible por sus costos, sus tarifas, que se llama Viva Aerobús. Viva Aerobús. Y ahora no me van a cobrar ya el pasaje ya. Después que estoy haciéndole
la publicidad. No, pero también la otra que es Volaris y Aeroméxico, ahí va también. Sí. El problema está en Interjet, básicamente, ¿no? Sí, lo de Mexicana, pues ya conocen ustedes la historia de cómo se privatizó. Fue la primera línea aérea que se privatizó durante el gobierno de Fox. Se la entregó a un amigo, una gente cercana, que le ayudó en la campaña del 2000, señor Azcárraga. Y mal manejo y quiebra de la empresa. Al siguiente sexenio se repitió lo mismo con Aeroméxico. Era pública, le ayudan en el fraude a Calderón y le entrega a particulares, a los que le habían ayudado en el fraude. Afortunadamente, pues se mantiene y ojalá sea así, sobre todo por los trabajadores. Entonces surgió Interjet y ojalá y se reestructure y salga adelante por los trabajadores, y lo que podamos hacer nosotros con los límites que tenemos, porque tenemos que cuidar el dinero del pueblo, tenemos que cuidar el presupuesto. Entonces, tenemos que hacer rentable el presupuesto, que rinda. ¿Dónde se destina el presupuesto? Y en lo que podamos ayudar, ¿no? Siempre. Pero si optamos por el modelo anterior del rescate, bueno, es tan sencillo como decir, ¿y quién rescata al pueblo? ¿Qué fue lo que se debió haber pensado cuando el FOBAPROA? ¿Por qué rescatar a los bancos y por qué no rescatar al pueblo? ¿Qué? El que tiene una tienda de abarrotes y le va mal, ¿lo rescata el gobierno? ¿Por qué rescatar a las grandes corporaciones financieras en quiebra? Y que sean los mexicanos los que paguemos. Miren lo del FOBAPROA. El otro día estuve en Manzanillo y me equivoqué porque hablé de un libramiento que se va a hacer con inversión privada y dije que iba a costar 12,000 millones. Y la verdad es que son 2,000 millones. Antes de salir de Colima, pues lo aclaré que no eran 12,000, sino 2,000 millones. Y me acordé de Zedillo cuando hizo el cálculo de que el rescate de FOBAPROA nos iba a costar 180,000 millones y nos costó 1 billón. Eso de inicio, porque ya hemos pagado otro billón de intereses y seguimos teniendo la misma deuda de 1 billón. O sea, como que le falló un poco, ¿no?, en el cálculo, pero está considerado como un gran economista, un paladín de la economía. Y para finalizar, presidente, el tema de Correos de México, preguntar, ¿se ha planteado modernizarlo? Este sistema es tan fundamental que actualmente es usado por muchísimos mexicanos y mexicanas para el comercio, más ahora con la pandemia.
muchos se han optado por estar a través de las plataformas de Internet y se acude regularmente, no todos, pero la mayoría, a correos, porque a través de este servicio público, que también se ha descuidado bastante por gobiernos anteriores y prácticamente era como dejarlo a su suerte, a pesar de que según datos que recabamos, cubre prácticamente el 98% del territorio a través de sus oficinas, de sus servicios, etcétera, de los carteros, que también a veces han sido bastante olvidados, pues por el desuso de las cartas. Sin embargo, no solamente son cartas y ojalá se siga preservando eso, sino también la paquetería. Este es el negocio que muchas empresas, que no es que se les retire del negocio, ellos siguen dando este tipo de alternativas. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos pues accedemos a este servicio porque está más al alcance y a través de eso se puede, creo yo, que se está también defendiendo la economía mexicana. Yo preguntarle, presidente, respecto a esto, ¿qué plan concretamente, si se va a fortalecer esto? Creo yo que la economía se fortalecería bastante. Y por último también, de una vez, presidente, preguntarle, a partir de todo esto, el apagón que decía un compañero aquí en días pasados, el apagón de las redes sociales allá en Estados Unidos, ¿se ha planteado o se podría plantear una convocatoria desde el gobierno federal a los creativos que diseñan aplicaciones, que diseñan plataformas, para que se vaya teniendo lo propio en nuestro país y se pueda tener acceso, digo, en un proceso, por supuesto, de una convocatoria clara, ya sea por CONACYT, por Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para poder ir teniendo alternativas? Me parece que esta pudiera ser también, y no dejarlo todo a las grandes empresas, porque si nos censuran a través de eso, prácticamente nos censuran a todos, presidente. Esos dos temas finalmente, y le agradezco la respuesta. Sí, vamos a seguir con la modernización, la limpieza de todo el sector público, rescatar a muchas instituciones que estaban en el abandono, telégrafos, correos. Se está haciendo ya esta labor en comunicaciones. El ingeniero Jorge Arganis está ya llevando a cabo un plan de rescate de telégrafos. Acaban de nombrar, y yo lo celebro, a una economista, Rocío Mejía, para hacerse cargo de telégrafos. Es una mujer honesta, de primera. Y para correos también había una propuesta, no sé si se concretó, de que nos ayudara en esta responsabilidad, en este encargo, porque no son cargos, son encargos. Rocío Bárcenas estaba proponiéndola el ingeniero Arganis, a Rocío Bárcena, que es también una mujer con las mismas características que Rocío Mejía, honesta, como Elsa Beites, que está otra mujer excepcional, en Capufe, como Horacio Duarte en aduanas, como Francisco Garduño en migración. En fin, estamos rescatando estas instituciones y poniendo orden, eficientándolas, que se manejen con honestidad. En eso estamos. Y tomamos en cuenta lo que tú estás planteando. Seguramente ya Jorge Arganis está tomando nota. Vamos en ese camino. También no vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Nos importa mucho la libertad. Por eso sí es un tema que va a ser tratado
por nosotros. Y no descartamos el que CONACYT, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, comunicaciones, se busquen opciones alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, ¿sí? Y para que en México no haya censura. Un país sin censura, México, un país sin censura, un país de libertades. Entonces, ese es un compromiso que tenemos. ¿Sí? Vamos a dejar para mañana ya. Ya no va a haber lista porque si no se quedan muchos afuera. Sin lista. Sin lista, ya mañana. No, seguimos. Sí. Pasado mañana. Seguimos adelante. Ahora que no quieren las mañaneras, pues vamos a tener que hacer otra, como diría el diablillo ese que sale en la red. Diles que ahora que no quieren las mañaneras, van a haber también conferencias al mediodía y en la tarde, noche. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, terminó su conferencia el presidente con el popular meme del diablito, y dice el presidente, y bromeó y respondió al INE, que antes de la eventual provisión de la transmisión de las conferencias matutinas habrá más en el día, y esto lo dice para que se enojen. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal Chido el Coto Político, suscríbete, no olvides compartir el video y regalarme tu valioso like. Gracias.